Hola a todos. Qué lindo encontrarnos nuevamente, porque veo mucha gente conocida también que sigue acompañándonos en esta ronda. Hoy abrimos esta ronda con una temática inquietante: caminos complejos, diagnósticos en la infancia. Para poder pensar y profundizar esta temática, lo hemos invitado a Juan Bassen, psiquiatra y psicoanalista, que desarrolló importantes conceptualizaciones y cuenta con una amplia bibliografía y experiencia clínica. Voy a nombrar algunos ejes de su trayectoria. Bueno, doctor Juan Bassen, psicoanalista, especialista en psiquiatría en las infancias y adolescencias, ex docente de farmacología, ex jefe de residentes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, desempeñó varias jefaturas y subjefaturas en el Hospital Carolina Tovar García, cofundador y ex coordinador del programa Cuidar Cuidando, actual secretario general del Foro Infancias CABA, autor de numerosos libros, el último de los cuales es Niños o Cerebros, cuando las neurociencias descarrilan, y en prensa, Después de los barbijos, claves para comprender el sufrimiento de las infancias y adolescencias. Bueno, antes de darle la palabra a Juan, los invitamos, como siempre, a participar, a comenzar a participar a través del chat, con preguntas, comentarios, y también pidiendo la palabra para que luego de la exposición Verónica Vigliano pueda compartir lo que ustedes hayan escrito y poder así hacer un diálogo fecundo. Bueno, Juan, te escuchamos. Un gusto. Bueno, buen día y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y estaría muy bueno que pudiera estar ahí presencialmente en Córdoba, así que a lo mejor pronto puede ocurrir. Sí, seguro. La idea es, creo que, no sé si todos, pero me habías contado que habías distribuido un material que era, sí. Bueno, voy a retomarlo, pero un poquitín, y voy a tratar de ampliar la idea de lo que me parece que es central, que es la diferencia entre modos de clasificar descontextuados y muy biologizados, y una perspectiva en donde el diagnóstico intenta, digamos, algo así como, vamos a ponerlo como adelanto, como leer entre líneas, ¿no? Y de una manera leer entre líneas para pesquisar una lógica de una situación que no parece del todo lógica, digamos, ¿no? Me voy a acompañar de un PowerPoint que creo que va a ser bastante ilustrativo, y ahora vamos a ponerlo en compartir pantalla, y calculo más o menos utilizar unos 40 minutos más o menos, como para que después podamos tener tiempo para charlar, ¿no es cierto? Para compartir ideas y demás, sea a través del chat, como vos decías, o, bueno, eventualmente después directamente participando. Trataré de no excederme, a veces es difícil y uno se embala, y bueno, pero va a quedar tiempo seguro como para la conversación y el intercambio. Entonces, vamos a ver. Compartimos pantalla. Chin, chin, chin. Bueno, ahí se ve. Sí, sí. Bien. Entonces, en principio, ya esto está dicho en los títulos, mi preocupación en este puntual momento, y un poco al fin, los finalizaciones largas de la pandemia, partió de una frase que era algo así como que iba a haber una epidemia de trastornos mentales, o sea, como que iba a haber una suerte de efecto Capicúa, o sea, íbamos a tener una pandemia, sindemia, que es un nombre mejor,
causada por el virus, el aislamiento, el distanciamiento, y después Capicúa, una pandemia de enfermedades mentales o trastornos mentales. Yo lo que me detengo allí, porque me parece que allí, que en una situación completamente anómala, en donde las incertidumbres, digamos, se fueron al tacho, y donde el retorno a la presencialidad encuentra, digamos, a muchos chicos y jovencitos, adolescentitos, en una condición de sentirse como impresentables. Entonces, la presencialidad, sintiéndose impresentables, es como muy delicada y difícil. El hecho de que haya síntomas no me parece que sea patológico, digamos. Yo podría decir que al revés, que como le pasaba, no sé si ustedes recuerdan cómo es el relato de Kafka de Gregorio Samsa, que se despierta convertido en una cucaracha y tiene una enorme preocupación por cómo va a hacer para ir a trabajar, ¿no? O sea, como que su trastorno él lo quiere pasar como por alto, como si no pasara nada. Entonces, que haya síntomas en estas circunstancias parece sano, digamos. En todo caso, lo que podría no serlo es que no los haya, ¿no? Y ahí es donde difiero de esa admonitoria, así como futurología de que viene una epidemia de trastornos mentales. Lo que no quiere decir que no estemos ante una situación donde hay muchísimos chicos padeciendo y padeciendo sintomatológicamente muchas diversas cosas que después podemos pensar en cómo se agrupan. Yo diría que adelantándolo en dos subgrupos, que son los nenes más chiquitos y los adolescentitos en el regreso a la escolaridad, ¿no? Una de las cosas que ha impregnado nuestro quehacer es el modo en que las llamadas neurociencias se inmiscuyen de alguna manera en nuestras vidas. Digo que se inmiscuyen porque las neurociencias son extremadamente valiosas y útiles. Hace poco se descubrió en una investigación, una nueva forma de abordar el Parkinson, digamos, hay avances en muchísimos lugares, pero el prefijo neuro aplicado a montones de cosas, a la educación, al marketing, a la vida cotidiana, hace que ahí haya como un desfasaje y lo que yo llamo un descarrilamiento. Y entendiendo algo que sí reconocen honestamente muchos investigadores, y es que como condición, digamos, las neurociencias, ¿no? Son como un conjunto muy heterogéneo de investigadores y temas. Ellos dicen, no sabemos qué hacer con la singularidad, ¿no? Lo que lo llaman qualias, ¿no? Y esto es algo que nos compete a nosotros, como psicoanalistas, digo nosotros, aunque aquí no seamos todos psicoanalistas, pero la singularidad es un tema sobre el cual gira nuestra práctica desde muchos abordajes y que aún desde cualquier perspectiva interdisciplinaria no deja de ser tenida en cuenta cuando uno tiene una mirada, digamos, de intervenciones que podríamos llamar como subjetivantes y no de objetivar el padecimiento, que sería otra de las formas, otros elementos que tienen que ver con la clasificación, ¿no? Objetivar es uno de los pasos para clasificar. Pero fíjese, por ejemplo, esto, ¿no? Se plantea el trastorno por déficit de atención, que es un trastorno extraño, para mi gusto, muy frecuentemente, entre comillas, diagnosticado, y se plantea, por ejemplo, que va a ser en adultos y puede ser de por vida, lo cual es extremadamente discutible. Y entonces aparecen libros, por ejemplo, como los efectos del ADD en el matrimonio, ¿no? Entender y reconstruir su relación en 6 pasos, ¿no? Este es el estilo de cosa que yo digo que es como medio como absurdo, es mejor todavía, en un estudio que hizo un psiquiatra
norteamericano de origen iraní que se llama Kishkal, él definió que estar enamorado más de 6 meses debe o puede ser considerado patológico, ¿no? Entonces, como que ahí las neurociencias delimitan, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, y que como había un exceso de oxitocina, que es una sustancia que se libera en el cuerpo, en muchas situaciones, en el parto, por ejemplo, pero en el enamoramiento está aumentada, él había propuesto en ese congreso un spray nasal que uno podía aplicárselo como una especie de gotas, aspirar en la nariz, y de esa manera desaparecía el efecto enamoramiento, y donde estaba el príncipe, digamos, uno veía el sapo, donde estaba la princesa, para saber qué. Quiero decir, las neurociencias se entrometen en áreas que deberían ser como un poquito más cuidadosos, y llevado al extremo tenemos a este gracioso aviso de un doctor supuesto, obviamente que este doctor no existe, que te pone los patos en orden, y lo curioso es que ahí hay un patito negro al que lo eliminó, lo sacó del lugar. Me parece que esto, se los leo, dice: las neurociencias han realizado aportes considerables para el reconocimiento de las intenciones de los demás, de los distintos componentes de la empatía, de las saberías críticas del lenguaje, de los mecanismos cerebrales de la emoción, de los circuitos neurales involucrados en interpretar el mundo que nos rodea. Asimismo, han obtenido avances significativos en el conocimiento del correlato neural de decisiones morales y de las moléculas que consolidan o borran los recuerdos, en la detección temprana de enfermedades psiquiátricas y neurológicas, en el intento de crear implantes neurales que en personas con condiciones cerebrales e incomunicaciones por años permitirían leer sus pensamientos y, por ejemplo, mover un brazo robótico. Pese a todos estos avances, todavía no hay una teoría del cerebro que explique su funcionamiento general, ni sabemos cómo las neuronas y sus conexiones dan lugar a ese proceso íntimo, personal, subjetivo que es propio de cada uno de nosotros al experimentar una situación dada. Esto está planteado en un libro de Bekenstein que se llama 100% Cerebro, que dice que él es muy gracioso en un epígrafe, porque dice que el cerebro no es tan importante, la mayor parte de la gente pasa buena parte de su vida casi sin usarlo, dice, ¿no? Entonces, ahí hay como un borde que nosotros tenemos que, digamos, delimitar. Y el elemento que viene de la mano de las neurociencias y lo acompaña es el dataísmo. El dataísmo se supone que es la filosofía del momento. Por ejemplo, hay un autor que se llama David Brooks que comenta sobre un libro de otro autor que es el que ha hablado del final de la teoría, se llama el libro de Chris Anderson, y dice, si me pide que describa la filosofía emergente al día de hoy, diría que es el dataísmo. Tenemos la capacidad de acumular enormes cantidades de datos, esa capacidad lleva consigo un cierto presupuesto cultural, y es que todo lo mensurable debe ser medido, y los datos son lentes transparentes y fiables que nos permiten filtrar todo emocionalismo e ideología. Que los datos nos ayudarán a hacer cosas significativas como predecir el futuro. La revolución de los datos nos está proporcionando caminos formidables para comprender el presente y el pasado. El pequeño dato que se olvida, el dataísmo, es que los datos se construyen. O sea, hasta en una encuesta de datos se construye el dato de cuáles son las opiniones, por ejemplo, que mayoritariamente hay respecto a tal o cual situación, a tal o cual candidato. Y en relación a la subjetividad, todos los datos se construyen. Por ejemplo, les doy nada más un ejemplo sencillo. Si uno plantea la perspectiva de que un chico tiene un déficit de atención, ya ha construido la atención como un dato cuantitativo. Si hay un déficit es porque hay poco. Y si hay poco, lo que hay que hacer es aumentar. Ahí hay un dato construido. En realidad, uno podría desde otra perspectiva decir, no, pero la cuestión no es qué cantidad de atención. La cuestión es qué disponibilidad de atención, qué distribución de atención.
que catexis de atención, la atención se presta, la atención, digamos, se presta hacia algo que convoca a ese préstamo. Entonces, ya ahí tenemos, por ejemplo, el modo de construir un dato y dejar de lado otras perspectivas. El dato siempre resalta, es un recorte abstracto de la realidad, hecho por quien hace el dato. Entonces, ahí tenemos un primer cuestionamiento fuerte al dataísmo. Ahora, ¿qué es, para llevarlo a la vida cotidiana? Ahí yo pongo en esta anécdota lo que cuenta versus lo que se cuenta, ¿no? Entonces un amigo va a buscar a su hija a una matiné y un amigo de él le pide que también vaya a buscar a su hijita, que eran amigas, entonces las va a buscar a las dos. Este buen señor va a buscar a sus chicas y, claro, cuando salen, él le cuesta hasta reconocer a su hija porque estaba completamente luqueada en comparación a la nena que él conocía de sus 12, 13 años. Entonces, pero las dos chicas salen con cara de pocos amigos, ¿no? Bastante como, así como enojadas. Entonces él se acerca y le pregunta a la hija, pero ¿cómo te fue? Más o menos, padre, dice ella. Ah, sí, dice, ¿y por qué? Dice, no, dice, me chapé solo a dos. Ah, le dice el papá casi como cayéndose para atrás, ¿no? Entonces reponiéndose le pregunta y a la amiguita, ¿y a vos? No, dice, a mí un poco mejor. Ah, sí, dice, sí, yo me agarré a 4. Entonces dice, bueno, pero y los conozco, ¿cómo se llaman? ¿Quiénes son? Ay, dice, mira las cosas que preguntás. Paréntesis, obviamente estamos hablando de dos adolescentitas que no van a contarle a su papá o al papá del amigo, al amigo del papá, demasiado. Pero lo que quiero resaltar acá es que se perdió el relato. ¿Vieron cómo se discute en política dato mata relato? Bueno, acá efectivamente el dato mata el relato, pero en un muy mal sentido, ¿no? Porque 2 pasa a ser más o menos y 4 bastante bien. Y todo lo demás no sabemos más nada. No hay nada más para contar. Hay un deterioro de la narración, que es un poco lo que se ve en por ejemplo, las encuestas, los estudios de calidad educativa que se han estado haciendo en los últimos tiempos. Hay uno que ya salieron los resultados acá en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el mayor deterioro no es en relación a lo matemático, sino en todo lo que tiene que ver con lo lingüístico, semántico, sintáctico, la interpretación de los textos, ¿no? Hay algo de cierto empobrecimiento, de cierta simplificación y pérdida de matices del lenguaje. Bueno, algo de esto tiene que ver. Y lo del dataísmo creo que eso lo podemos vivenciar cuando, en el otro aspecto, cuando, por ejemplo, digamos, entramos a una página para sacar boletos de colectivo, de autobús o de avión, o buscar un tipo de ropa o un calzado en internet, y yo creo que ni siquiera al día siguiente, a las pocas horas nos entran sospechosas ofertas de viajes, zapatillas y todo lo demás, como si alguien nos hubiera estado escuchando. Y efectivamente, el algoritmo de nuestras demandas, de nuestras búsquedas, genera a su vez que nos devuelvan ofertas. Entonces ahí somos un conjunto de datos. Esto lleva a lo que Hahn denomina la psicopolítica digital. En esa misma revista que dirigía Chris Anderson, él escribe: debemos decir adiós a toda teoría de la conducta humana, desde la lingüística a la sociología. Olvidar la taxonomía, la ontología y también la psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? La cuestión, dice él, es que lo hace y que podemos constatarlo y medirlo con una exactitud sin parangón. Cuando contamos con suficientes datos, los números hablan por sí mismos. Fíjense, ¿no? 4, bastante bien.
2 más o menos. Los números hablan por sí mismos. Para esta perspectiva, la teoría es solo un auxiliar, un medio auxiliar que compensa la falta de datos. Y cuando disponemos de suficientes datos, toda teoría y aún todo relato pasa a ser superfluo. Al decir de un colega, esto es una confesión graciosa, pero real, de un colega, él decía: yo prefiero que no me hablen mucho, dice, porque si me hablan mucho me confunden el diagnóstico. Ahí se trataba, digamos, de la diferencia entre diagnosticar y clasificar, que me hable poco para que yo pueda rápidamente encajar a esta persona en un cuadro que me permita ponerlo en determinado estante de mi, digamos, biblioteca de saberes. Es decir, un poco lo que en algún momento se puede decir que en broma está muy bien, pero arrastra una carga muy fuerte. Este paciente es de libro. Claro, si este paciente es de libro, chau paciente, porque ya no hay nada que preguntarse, está todo escrito. Digamos, ninguna paciente, ninguna persona es de libro, aunque haya ciertas características que puedan permitir generalizar y ubicarlo en determinado lugar. Pero hay una dimensión singular que no puede estar allí, en ese libro. Según Hahn, entonces, esto es el comienzo de lo que él llama la psicopolítica digital y de lo que yo llamo los ingenieros del alma. Aquí tenemos la presencia de uno de ellos. ¿Te escucha? ¿Te ¿Y escucha? cómo anduvo ese test vocacional? ¿Qué tenemos? ¿Un ingeniero como el padre? Bien, bien, el test. Bien, bueno, Ramiro ya te va a contar, ¿no? Te espero afuera, ma. Bueno, ¿qué te debo? Bueno, del test en sí son 600, pero ya que estaba le hice otras cosas, ¿eh? Había un tema ahí con el Super Show, un ruidito. ¿Vos no notaste nada? No. Le arreglé eso, son 400 más. Y después encontré unos miedos que no eran originales. Se los saqué, le puse los originales, el fracaso, la muerte. Pesos baratos son 200 más. Pero yo te lo traje por el test nomás. Sí, pero ¿sabes qué? Si yo te lo doy así, en un mes me lo traes de nuevo. No, con esto hasta los 30 te olvidás. Además, vos calculá, ¿no? Se te rompe el super yo, eso te termina rompiendo el ello, el yo, le tenés que cambiar los objetivos, la personalidad. Te termina haciendo catarsis por ahí. Vos haceme caso a mí, llévatelo así y mirale de vez en cuando la figura paterna, que anda medio suelta. Puede ser. Son 1200. Ah. ¿Factura vas a necesitar? ¿No? Dame 1100. ¿Débito aceptás? No. ¿O crédito? ¿O...? Si ustedes alcanzan a ver allí, dice: por suerte los psicólogos no son como los mecánicos. Y abajo dice: por suerte nuestros mecánicos no son como los mecánicos. Pero creo que nos estamos subestimando cómo nos estamos mecanizando. Sin darnos cuenta, insensiblemente, si uno lee, por ejemplo, una evaluación neurocognitiva hoy, yo me impresiono, porque hay un desglose de funciones y una puntuación cuantitativa que es abrumadora, abrumadora, y no necesariamente muy valiosa, en algunos casos puede ser. Entonces, esta publicidad de un taller de mecánico me parece que es bastante ilustrativa. Entonces, ¿cómo intervenir y cómo no intervenir? La diferencia, como les decía, es entre una intervención subjetivante, intervenciones objetivantes que identifican y tecnifican, o intervenciones subjetivantes que admiten el espesor subjetivo y situado de las problemáticas. Esta escena es de la película Joker. En una de las escenas más exasperantes, va él a un consultorio psiquiátrico donde Arthur se encuentra sentado frente a una trabajadora social. Por eso digo que esto no es, lo de la singularidad, únicamente patrimonio del psicoanálisis, que mantiene una postura casi robótica y no se inmuta ante los, digamos, obvios problemas que lo aquejan y que apenas puede expresar después de algunos intercambios entrecortados.
y le dice, Arthur, no escuchas, ¿verdad? Simplemente haces las mismas preguntas todas las semanas. ¿Cómo está tu trabajo? ¿Tienes pensamientos negativos? Si todo lo que tengo son pensamientos negativos. Y entonces la trabajadora social le anuncia que ya no va a poder reunirse más con él porque han cortado los fondos de su programa social y ya no podrán verse más. Arthur entonces, acongojado, le dice que siente que él no existe ni para ella, ni para nadie ahí afuera. En el mismo estilo de Melvin, que es un personaje de una novela de Amenino Tom, que le está hablando a su interlocutora, que es la autora, en este caso, del texto, y le dice, no tengo nada ese contra los psicólogos, solo que los del ejército norteamericano no me convencen. Lo que espero de usted, le dice, es otra cosa. Deseo existir para usted. ¿Es pretencioso? Si lo es, lo siento. Es lo más auténtico que puedo decirle. Deseo existir para usted. Bueno, esto yo creo que es la demanda detrás de cualquier demanda. Detrás de cualquier demanda, detrás de cualquier consulta, está este pedido de que el otro pueda existir para mí, de darle consistencia, espesor, lugar, tiempo. Fíjense qué diferencia entre el ser y el ente, entre el poeta y el autómata. La Comisión Europea asignó ayer casi 700 millones de dólares a un proyecto que intentará trazar el mapa más detallado jamás logrado del cerebro, una noticia de La Nación que esta salió en enero del 2013, pero cada 3 meses aparece una nueva. Y lo que dice Peter Pan, que él reflexiona y dice, no sé si habrás visto el mapa de una mente. A veces dice, los médicos dibujan mapas de otras partes de ti, pero no es tan fácil trazar el mapa de la mente de un niño, que no solo es confusa, sino que gira sin cesar. Aquí hay algo que me parece fundamental, que es el fluir. No solo es confusa, sino que gira sin cesar, está en movimiento. Por eso, las problemáticas no deben ser consideradas, a mi criterio, como problemas de la infancia, sino como problemáticas en la infancia. Y Badiou, que iba siempre a los seminarios de Lacan, decía, la enfermedad es una situación, no una condición, sino una situación. La posición ética no renunciará jamás a buscar en esa situación una posibilidad hasta entonces inadvertida, aunque esa posibilidad sea ínfima. Lo ético es movilizar para activar esa posibilidad minúscula todos los medios intelectuales y técnicos disponibles. Solo hay ética. Si el psiquiatra, se refería al psiquiatra, pero podemos ampliarlo a cualquier trabajador en el campo de la salud mental y mucho más en relación a las infancias y las adolescencias. Solo hay ética si el psiquiatra día tras día, confrontado a las apariencias de lo imposible, no deja de ser un creador de posibilidades. Acá hay algo muy importante y es que no debemos creernos que no hay imposibles. Claro que los hay. Los hay. En la clínica hay imposibles. Pero hay algo muy diferente que es nuestra creación de apariencias de lo imposible, que viene en el discurso de, bueno, este chico, esta chica, tiene tal cuadro, es bipolar, es esquizofrénico y va a hacerlo toda la vida y va a tener que tomar medicamentos, este chico es autista y lo va a hacer toda la vida, no hay, después van a ver un pequeño video, no hay mejorías en el autismo. Quiero decir, hay una suerte de construcción casi astrológica de futuro, que ahora voy a ver de dónde sale, y me parece que es a eso a lo que él se opone. No es que no haya imposible, yo tengo un chico con una parálisis cerebral, por más interpretaciones que le haga, no va a caminar, pero puedo lograr que su vida sea muy diferente si lo escucho, si intento comunicarme con él. Fíjense, yo recibo esta nota, esta es la letra de la persona que deriva a un chico de 11 años que estaba muy
triste, desanimado, con una expresión muy seria, y dice: trastorno por déficit atencional de tipo mixto, trastorno posicionista desafiante, trastorno explosivo intermitente, en comorbilidad con trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por tics motores y fónicos, presente colalia, coprolalia, tics simples y complejos, o sea, trastorno Gilles de la Tourette, algo que los tics han aumentado muchísimo en la pandemia y la pospandemia. Hay 5 clasificaciones que hablan de un chico, pero ningún diagnóstico que diga algo sobre lo que le pasa. ¿Qué le pasaba? Y por lo pronto estaba muy triste. Y lo primero que hizo cuando llegó al consultorio fue dibujar un alien, y me dijo que él se sentía así, como un alien. O sea, horrible y peligroso. Nada de eso está contemplado en estas descripciones. Entonces, ¿qué sería diagnosticar? Yo me voy a tomar ahí no de Freud, no, me voy a tomar de Hamlet, que hay un autor que se llama Harold Bloom que dice que toda la psicopatología freudiana en realidad es shakespeariana. Y ahí está Hamlet frente a Ofelia. Ofelia está bastante como loca, y él la mira y dice: it's madness, o sea, es locura, está loca. But, dice, there's a method on it, pero hay un método en ella, en Ofelia, y en ella, la locura. En esa situación loca, entonces, hay un método, hay también una lógica para comprender lo ilógico. Podríamos pensar, entonces, la práctica del diagnóstico como la práctica de inteligir. Hay 2 derivaciones, porque inteligir deriva de interlegere. De interlegere deriva inteligencia. Inteligir inteligentemente, entre líneas. ¿Por qué? Porque interlegere es también eso, leer entre líneas. Inteligir inteligentemente la lógica ilógica y nunca evidente que configura una situación sufriente. Nunca evidente en el sentido de que no es describiendo que vamos a lograr inteligir lo que pasa. Hay que ir más allá de la descripción. Hay que, como digo, leer entre líneas. Ahí viene el por qué yo decía la broma con respecto al número. Amenino Tom dice: no es casual que los humanos lleven nombre en lugar de matrícula. El nombre, dice ella, es la llave de la persona. Es el delicado ruido de su cerradura cuando queremos abrir su puerta. Es la metálica melodía que hace que el don sea posible. Y fíjense, este chiquito que nunca había leído a Amenino Tom hizo este dibujo. Es un cerebro. El cerebro, entre el cerebro y la llave hay una cerradura y hay una llave. Es decir, hay que encontrar la combinación adecuada con una llave para abrir una cerradura, y en esa llave además hay un corazón. Quiero decir, hay que descifrar lo que está cifrado. Como me dijeron, bueno, el señor tiene fobia a los ascensores, entonces lo vamos a hacer subir y bajar 800 veces. Y no, porque por ahí no es el asunto. Hay un desplazamiento, hay un ciframiento en ese síntoma. Esto es a lo que me refería con respecto a los pronósticos. Este cuadro es de Magritte y se llama Clarividencia. ¿Por qué se llama clarividencia? Porque el pintor, que es él mismo, está viendo un huevo, pero está pintando al ave, que ya sabe él que va a salir de ese huevo. Es como un oráculo. Yo me pregunto, siempre digo, ¿y qué me gusta leer las predicciones astrológicas del 2019 para el 2020 y no hay ninguna predicción astrológica que hubiera dicho que iba a haber una pandemia? Entonces, muchachos, hay que ser un poco cautos en relación a las predicciones. A eso me refiero con la construcción de imposibles también. Les voy a leer una partecita de lo que les había mandado,
que me parece que puede ayudar al tema que nos preocupa. Rescatemos entonces la complejidad de la situación diagnóstica. En ella convergen dos modos de intervención que se disputan hegemonías: clasificar y diagnosticar. Intervenciones de raigambre diferente que muchas veces se intrincan por lo que requieren deslindes. Clasificar es en rigor una técnica que se guía por lo aparente y agrupa en una serie a los fenómenos que objetiva. Esto pone en cuestión la validez de los criterios empleados en la formación de una clase nociográfica. En los últimos años, la referencia al DSM-5 se ha convertido cada vez más en respaldo clasificatorio y fuente de autoridad, algo que debería llamar la atención por lo que inicialmente iba a ser un manual estadístico y descriptivo, se ha ido convirtiendo en una especie de esquemático tratado de psicopatología que define diagnósticos y aún más etiologías. Una clasificación se funda en una selección de datos. Subrayo el término, pues no hay categorías ni clases naturales, sino construcciones. Es esa selección la que deriva en la construcción de un dato, que es un abrochamiento unívoco entre un hecho y su significado. Esa objetivación deja de lado que los datos están ordenados desde el imaginario y los discursos científicos siempre relativos de cada época. O sea, que algo es apropiado como dato y convertido en signo de una información que aparentemente no requiere desciframiento. Con el uso, ese disfraz de dato provisto por la ciencia se transparenta y se torna invisible, problema que en la práctica del psicoanálisis enfrentó desde sus comienzos por tener a las ciencias naturales como horizonte. Aplicar su metodología supuso en su momento una formidable renuncia a las síntesis prematuras y al principio de placer. De acuerdo con esa cientificidad, la teoría debería dejarse imponer la ley del objeto sin metaforizarlo. Sin embargo, el lastre clínico reflejado nunca sigue las leyes del espejo. No hay reflejo sin desciframiento, ya que la realidad humana nunca se expone al investigador en bruto, sino cifrada. Por eso Freud, precavido, se reivindicaba más como investigador que como pensador. Él podría haber hecho suya una frase de Borges: yo sé de un laberinto griego, que es una línea recta, una única línea recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Las descripciones son esa línea recta, las clasificaciones son esa línea recta. No se trata de despegarse de la necesidad de formalizar, sino más bien de los modos de hacerlo, de la pureza objetiva pretendida y de los alcances que se le da a la conceptualización lograda. Los saberes psicoanalíticos nunca abandonaron la remisión a universales, qué sé yo, fobias, neurosis, histeria, son universales. Entonces, nunca abandonaron esos segmentos de significación no coagulada para posibilitar la transmisión de la experiencia analítica y evitar así que sea una suerte de mística del hecho. Esto permite además el desarrollo de formalizaciones de un saber que se sabe no absoluto, lo que bien puede ser un estímulo y no solo resignación. La realidad no solo es un dato, también puede ser un trofeo. La diferencia entre clasificar y diagnosticar respecto al saber es que el saber se detiene, que la clasificación se detiene en la particularidad. El logro clasificatorio es la inclusión en una serie de la cual cada ejemplar es una parte, mientras que el psicoanálisis apunta a acceder más allá de lo particular del dato objetivable y agrupable a una dimensión de singularidad para la cual la clase pertenece al reino de lo imaginario. Un imaginario anónimo, donde las intervenciones intentarán labrar o recortar lo singular de la psicosexualidad inconsciente de cada quien. Por ejemplo, si ustedes están ahí reunidos y alguien les dice, se está produciendo un incendio en el local de al lado de la sede de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Vamos a suponer que todos estuvieran ahí y todos obviamente se asustan y alguien viene y dice, bueno, como en un chiste de Mafalda, les da a cada uno de ustedes un tranquilizante.
Entonces todos, a pesar del incendio, se tranquilizan un poco y pueden encarar la situación en mejores condiciones. Ahí tenemos una situación que es propia de lo que llamamos la particularidad. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes liberó determinados neurotransmisores que tienen que ver con los miedos despertados al fuego. Y esos neurotransmisores, la serie, el conjunto, la parte, van a relacionarse de parte a parte con las moléculas de psicofármacos que les han dado. De parte a parte, de particularidad a particularidad. Y puede ser que produzcan efecto. Ahora, el miedo, la angustia y los fantasmas y fantasías que se despertaron en cada uno de ustedes son diferentes. Las moléculas que entran en juego son iguales, pero los fantasmas no son lo mismo. Lo igual no es lo mismo. Eso que no es lo mismo es la singularidad. Entonces, nosotros como analistas, y más allá de ser analistas, si queremos acceder de una manera, digamos, subjetivante al encuentro con otra persona, y no como le pasaba al pobre Joker, bueno, tenemos que tener en cuenta esta dimensión. Esto es, digamos, lo paso rápido, lo que suele ocurrir en las aulas cuando las maestras dicen en mi aula yo tengo 30 alumnos y 3 casos, ¿no? O sea, esos casos ya dejan de ser sus alumnos para hacer otra cosa y que alguien otro se ocupe de ellos, porque yo no sé, no entiendo, no estoy preparado, ¿sí? Este es un punto que no voy a tocar ahora. Creo que, a ver, esto es un video de un caso que se presenta en la serie New Amsterdam, de un chico. Este chico tiene unos 10 años, creo, y le ha pegado a un compañerito. Le ha pegado fuerte. Y por ese motivo lo han medicado, le han dado muchísima medicación. Entonces, interviene el equipo de New Amsterdam con un neurólogo y un psicólogo. Y tienen que defender la posibilidad de que no lo sobremediquen ante una jueza. ¿Y quién es la que ha indicado esa medicación? Es la responsable de lo que se llama School Services, o sea, los gabinetes escolares, que es una psiquiatra. Bueno, creo que si se escucha, a ver si esta es tengo una versión en inglés y una en castellano, a ver. It's true. He used to be energetic. A ver, esta es la otra, a ver. It's true. Sí. He used to be energetic. Silly. But you can't just take him off of all of his medications. Doesn't he need them? Honestly, I don't know. I don't know what he needs. He's on so many counterintuitive drugs. I can't see the real issue. I want to try behavioral therapy. Talk therapy. He had outbursts at school, physical. And when the school psychiatrist started him on Zodipine, they completely stopped. A drug may have succeeded in curbing your son's behavior, but it did nothing to address the underlying issues. Zodipine also causes lethargy, apathy, so when he was prescribed a stimulant, that led to his sleep issues. And accelerated his weight gain, which developed into type 2 diabetes. That's why he's winning the bet. He has diabetes. Because of the drugs that he's on. Yeah, I didn't know. But they told me that he needed them. I was trying to help him. Of course you were. That's what we all would have done. Yes, absolutely. I'm sorry. I just... let me pull him off the meds. No, let me talk to him. I really just want to talk to him. When was the last time you saw your son smile? Ahí él propone entonces que van a hablar con él y le van a sacar la medicación. Y esta es la audiencia. Course of treatment you want me to rule on. I get that. Tell me why all this is necessary. Good morning, Your Honor. Leo Chen is only 10 years old, and he's on 4 different medications, many with very damaging side effects. But none of the medications are actually treating his root problem. Which is what? We don't know. I mean,
We won't until Dr. Fromm can provide the therapy Leo needs. And you don't think that's possible while he's medicated? Over-medicated. I don't envy Dr. Villarreal's position. She is responsible for the mental health of more than 3,000 students. Prescribing medication is faster than painstakingly evaluating each individual student's needs. That's quite an indictment. It's not meant to be, it's simply the reality of the situation. There are too many children in the public school system in need of psychological help, and not enough mental health professionals to help them. But you think you and Dr. Fromm can? Yes. In a way that won't further endanger Leo's physical health. We shouldn't have to choose between the physical and mental well-being of our children. Thank you. Creo que se entiende y cualquier cosa me lo preguntan. No se trata obviamente de no utilizar medicación cuando es necesario, sino de los criterios con los cuales esa medicación es utilizada. Y si esa medicación se propone algo así como una cosmética del comportamiento, ahí es donde falla la ética, ¿sí? Voy a solamente comentarles 2 o 3 cositas más para dejar tiempo a un digamos, poco de debate. Son las 11:05, así que tenemos unos minutitos más. Me gustaría mostrarles una intervención de Merlí. Merlí tiene un alumno al que le han dicho que él es ADD, que tiene TDAH. Y que entonces eso se lo dicen porque está muy inquieto y además le mintió al director. Le mintió al director porque le dijo que su abuela estaba enferma y por eso no había podido ir un día que había prueba. Entonces, Merlí, fíjense que en lugar de decirle, che, sos un mentiroso, le dice esto. No, què va? Té, Pau, això és per tu. Les aventures de Tom Sawyer. Aquests que et volen enviar al psicòleg dirien que el Tom Sawyer té TDAH, però no, i tu tampoc. Mira, Pau, aquest sistema educatiu ha fracassat amb tu, i ara aquest mateix sistema et vol castigar per dir mentides a l'Eugeni, però he tingut una idea, seu. Ah, sí? Sí, mira, escriu una novel·la. Què? Tu tens molta imaginació, menteixes molt bé. Vull que escriguis un capítol de novel·la cada setmana, ni que sigui mitja pàgina. Inventa't una història i un protagonista. No ho sé. Sí, home, sí, ets capaç d'inventar històries, Pau. És un talent espontani que tens. Puc ser prota? Clar que sí. Cada setmana li entregaràs a l'Eugeni un capítol de la novel·la. Això sí, sense faltes. Val? Val. Ella es pensarà que per tu això és un càstig, però en realitat estaràs enganyant el sistema, Pau. Tinc ganes de fer batxillerat. Ah, sí? Per què? Perquè sí tindré de profe. Bueno, ahí, fíjense que Merlí no le dice, che, sos un mentiroso, le dice, vos mentís muy bien. Y como tenés un gran talento para crear historias, bueno, vas a tener que crear una historia y vas a entregar una página todos los días, sin faltas de ortografía, le dice. Es decir, toma lo que sería el síntoma mentiroso y lo transforma en algo sublimatorio, la escritura, ¿no? Esta sería una intervención sugestivante. Fíjense lo que ocurre acá. Esta es una brevísima incursión en la serie Atípica, donde el papá de Sam va a una reunión de padres y madres, sobre todo, y quiere comentar que él lo ve mucho mejor a su hijo, que realmente está más sano, lo ve mejor, fíjense. Una terapeuta y sentí que él mejoraba. Ay, siento interrumpirte de nuevo, pero no hay mejoría en el autismo. Es una condición neurológica, no una enfermedad que se cura. Esa es la diferencia. No quiso decirlo de... O sea, la mujer lo cubre diciendo, claro, pobre, mi marido es un burro, no entiende los léxicos que nosotros manejamos en el grupo. Pero lo que quedó eliminado es la posibilidad de que Sam mejore. Esa mejoría solo es resignificada, bueno, es avance en términos mecánicos, avanza o retrocede. Esa es la mecanización a la que yo
aludía. ¿Y qué es lo que nos dejó la pandemia? Y un tendal, digo yo, de ruptura de lazos. Dice Moren, a mí me gusta mucho esta frase, dice, mucha gente está preocupada por mejorar a las personas, pero lo que es verdaderamente importante es mejorar la calidad de las relaciones entre las personas. Lo que yo planteo para después de los barbijos son algunos no. No descontextuar, no patologizar, no medicalizar, no mecanizar, no subestimar, no discapacitar, no abrumar, no abandonar y no desesperanzar. Habría otro que es no homogeneizar. En todo caso lo conversamos. Quiero cerrar esta presentación para dar lugar a las charlas con un fragmento de un texto de un libro de Sacheri que se llama La explicación general del mundo. En ese texto está Benítez, que es un alumno, y la profe. Y Benítez habla con la profe. Y entonces le dice así. A ver si puedo correr esto. Sí. El diálogo es el siguiente. A lo que voy, Benítez, dice, es que en los juegos para mí están para eso, para simplificarnos la vida hasta un punto que nos sintamos capaces de entenderla, de manejarla y asirla de algún modo. Asirla, agarrarla, Benítez, agarrar la vida sin que se te desborde, sin que se te derrame por todos lados. Me parece que no lo entiendo del todo, profe. El fútbol, pero no solo el fútbol. Cualquier juego, le dice ella, nos provoca eso, unas pocas reglas. Este juego se juega así. ¿Seguís sin entenderme? El pibe se queda así en silencio. Mira el fútbol entonces. Una cancha con ciertos límites, 2 equipos, 2 arcos. Un objetivo simple, meter la pelota en un rectángulo empujándola sin las manos. Un objetivo secundario, que los rivales no hagan lo mismo. Un resultado, el que lo consigue más veces, eso de meter la pelota en el rectángulo, gana. Y ganar es vivir, como perder es morir. 2 metáforas mentirosas, como cualquier metáfora, pero fáciles de entender. ¿Ahora me seguís? La vida es un embrollo, Benítez. Personas que te quieren, personas que no, personas que llegan a tu vida, personas que se van, deseos que te asaltan, pesadillas que te persiguen, ideas que te parecen geniales y son una estupidez, sueños que se hacen polvo. No sabés cómo plantarte, para dónde apuntar, qué hacer, qué sentir. Pero en cambio, cuando jugás al fútbol, todo es clarísimo. Tus compañeros, tus rivales, un deseo, un peligro, una sola manera de seguir la vida, un único modo de espantar la muerte. ¿A qué? Me parece que ahora la entendí. Uno no sabe cómo funciona el mundo, nadie. Pero cuando uno juega a algo que le gusta, parecería que sí, como si uno encontrase la clave para entender el funcionamiento de todo el mundo. Y ahora fíjense la intervención de ella. Me gusta tu idea, Benítez. Tu idea. ¿Cuál idea, profe? Esa, que jugar es como entender el funcionamiento general del mundo. Te felicito. Es una idea bárbara. Y yo tuve esa idea, usted dice. Claro, Benítez, claro que sí. Bueno, y para cerrar, me gustaría contarles 2 frases de Safransky. En un libro que es sobre el tiempo, él dice: escribo mi crítica desde la libertad, es decir, describo el sistema tiempo, o sea, el ritmo del tiempo que se halla en diversos ámbitos vitales y laborales, pero siempre con la perspectiva de que pertenecemos en parte a esos sistemas y que por lo tanto, lo creamos o no, estamos sincronizados. Pero eso no es todo. Estamos en el sistema, pero siempre un poco alejados del sistema. En caso contrario, no podríamos verlo como tal ni describirlo. También somos asincrónicos.
Y ese estar fuera es lo que intuimos en nosotros como el tiempo propio, el propio ritmo, el cuidado, la atención al tiempo propio forma parte de la experiencia de la libertad creadora. Es libre el que no se somete completamente a un sistema temporal. Se trata de hacerse disidente de la comercialización actual del tiempo. Del mismo modo que hay diversas verdades, también hay diversas velocidades. Una vida es rica si participa de diversas velocidades. Y finalmente él dice, esa es precisamente la oportunidad de la democracia. La vitalidad de una sociedad queda garantizada por el hecho de que nosotros, apoyados por reglas institucionales, nos ayudemos recíprocamente a preservar la posibilidad de un comienzo propio en cada caso. Se trata de conservar una cultura política que permita a cada uno hacer su comienzo, o al menos buscarlo. Bueno, entonces, ahora podemos dejar de compartir la pantalla y compartir otras cosas. Así que adelante, podemos abrir un espacio para conversar, comentar, charlar, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Juan. La verdad que abre a inmensas y una cantidad de preguntas que, bueno, le damos la palabra en el tiempo que nos queda. No sé, Vero, si querés ir dándole la palabra, o si hay preguntas, porque la verdad que es exquisito, un encanto todo lo que nos has presentado. Sí, Marcelo Garnet comentó hace un ratito, Gurnet, perdón, comentó de que el psiquiatra de la propaganda de los patitos existe y trabaja en Salta. Entonces, yo me lo había tomado con humor, pero parece que no, que el señor se lo toma en serio. Sí. Bueno, es casi es un grotesco. Es un grotesco. Bueno, pero es un gran dato el que me das, porque así yo ya sé que existe. Buenísimo, agradezco mucho ese dato. Y es de Salta. Buenísimo. Marcelo Gurnet quiere decir algo. Es de Salta y ha sido presidente de la Sociedad de Psicofarmacología de Argentina y va a participar ahora en la próxima jornada de psiquiatría de la provincia de Córdoba. Es conocido para mí. O sea que yo omití googlearlo. No, y él siempre lo toma con humor a estas cuestiones, o las plantea como una cuestión humorística. ¿Pero está o se fue justo? No, estoy. Ah, creí que... Yo pensaba, hay que romper el hielo en este día tan frío. ¿Hace frío? Sí, yo pensaba, Juan, un poco después de los barbijos, o todavía acá en Córdoba seguimos usando barbijos, ¿cómo van los sujetos a la escuela hoy, no? ¿A qué escuela van, además? Porque qué transformaciones se producen a partir de la pandemia en los sujetos y en las instituciones, ¿no? Por un lado, lo que les comentaba al comienzo, yo creo que el periodo de latencia, podríamos decir, de intervalo que se produjo en la escolarización presencial ha sido muy importante e impactante. Por supuesto que acá hay muchos matices personales, singulares, pero hay algo que yo encuentro del lado de los chicos, chicas, chiques, que no son los mismos de antes. Es decir, es como decir, entre la representación de lo que eran y la presentación actual hay una diferencia que los hace sentir muchas veces como impresentables. Uno, porque aumentó 20 kilos, el otro, porque no entendió un pomo durante toda la latencia virtual y entonces llega temeroso de no dar pie con bola.
El otro porque cuando dejó la escuela era claramente una nena y hoy es una transición hacia ser un varón. Entonces, de repente volver es muy difícil. Del otro lado, la escuela digamos, hay dos versiones. Una que sería como de cierta plasticidad y otra de un refuerzo. Digamos, como se perdieron los rituales, se los retoma, pero de una manera rígida. Yo creo que hay que retomar ciertos rituales, pero de una manera plástica. Por ejemplo, ayer viene un chico que con una demanda que uno podría considerar, de hecho, como absurda. Es un pibe que yo atendí de chico, ahora tiene 17 años, está cursando quinto año, le faltan 4 o 5 meses para terminar su colegio, el colegio donde ha estado toda la primaria, toda la secundaria. Está enojadísimo con el colegio, porque el colegio se ha puesto muy rígido. Y él es un pibe así como medio langa, canchero, y contestatario de alguna manera. Se quiere ir a cursar los últimos 4 meses a una escuela pública de un solo turno, porque está harto de los 2 turnos y qué sé yo, del turno y medio que tiene. Pero le digo, pero escúchame, vos estás mensurando lo que vos te vas a quedar sin amigos, sin amigos en lo cotidiano, que los tiene, no es que no los tiene, los tiene. No, pues estoy harto de la profesora, y qué sé yo cuánto, y esta que se cree que es mi madre, y que me pone la mano en la rodilla, y me habla como si yo fuera el hijo, y no, pero vas a ir a un colegio donde todos los chicos de un colegio público en el segundo cuatrimestre de quinto año, ¿qué te parece que van a estar haciendo? Van a estar hablando del viaje de egresados, van a estar todos arrastrando, rebobinando la historia que tienen en común, y vos vas a quedar fuera de eso. ¿Vos vas a ir a ese viaje de egresados? No, yo voy al viaje de egresados con los otros. Con los que estás ahora. Y entonces vas a quedar, pero él estaba ofuscado con que quería irse, ¿no? Ahora, ¿por qué? Y porque el pibe es bastante necio, y porque además la escuela se ha puesto más necia que él. Y entonces ahí hay algo de una enorme dificultad para alojarlo, ¿no? De otra manera. Ayer lo vi, le dije que me parecía que él tenía que pensar de qué manera podría disfrutar más de dónde está, y que una vez que pruebe, y que si llega a conseguir otro lugar donde ir, que hagamos un balance entre las ventajas y desventajas que podría tener el irse. Pero también me quedé pensando después que tendría que hablar con la escuela, porque hay algo de necedad de la escuela en cuanto a cómo pilotear a un pibe que está corcoveando, digamos, pero que no es un pibe de esos que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, dice que ya está perdido y que se lo llevó al narcotráfico. No, digamos, ese pibe es absolutamente recuperable. Bueno, esta es la situación, me parece, tanto desde el lado subjetivo como desde el lado institucional, ¿no? Creo que hay de un lado una sensación de deshabituación, de impresentabilidad, de incomodidad, hasta de pudor, y del otro lado una situación de reforzamiento de lo que se ha perdido, pero de una manera a veces un poco burocrática. No en todos lados, en muchos lugares las cosas se están haciendo yo diría con delicadeza, que es lo que está faltando en la situación. Hay varios pedidos de palabra, y en esa línea, Juan, Elizabeth Hilal comenta que qué importante que haya psicoanalistas en las instituciones. Le damos la palabra a Noemí Truselli. Hola. Bueno, en principio agradecerte, ha sido muy clara tu exposición, valiosa, entretenida. Bueno, lo que yo es simplemente un comentario.
en donde nos encontramos con los psicoanalistas, yo trabajo con niños y con adolescentes, es con la presión de la escuela y de los padres a medicar a los niños. Y el trabajo, digamos, que a veces podemos evitar que estos niños entren en el circuito de las instituciones que alojan neurólogos, psicopedagogos y toda esta parafernalia, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Una de las cosas que yo intento hacer es hablar con los padres, hablar con la escuela, porque a veces el chico está sobreexcitado, sobre todo en esta vuelta a la escuela. No es solo por esta vuelta a la escuela, sí, esto siempre ha existido, pero hoy quieren chicos dóciles, porque tienen, por lo menos, yo atiendo niños que están todos en escuelas privadas, de medio para arriba en la exigencia. Entonces, son escuelas que necesitan mantener el prestigio. Y los chicos que no aprenden o que se portan mal, les rompen el sistema. Entonces, un poco, no sé, es comentar esto y ver si alguna otra cosa nos podés decir al respecto de el trabajo, ¿no? Para afianzar el tratamiento analítico y evitar que los niños entren en estas suerte de medicación. Porque bueno, los padres se inquietan, un chico inquieto, yo tengo una paciente adulta que está con un niño de 3 años que se siente insoportable y no sabe si llevarlo al psiquiatra, si llevarlo a dónde, y bueno, y trabajamos con ella para que no lo lleve y ver si la familia puede hacer un mejor espacio para que la hiperactividad de este niño entre en el marco familiar. Bueno, este es el comentario. A ver, dos cosas. Primero, ahí es donde yo planteo que la medicación no criteriosa es la que apunta a una cosmética del comportamiento, es decir, que al chico se parezca lo más posible a un alumno o un chico normal, aplanando sus diferencias, homogeneizando, sin evaluar, bueno, qué está pasándole a ese chico y por qué, a cuento de qué vienen esas manifestaciones que rápidamente son consideradas como sintomáticas de un mal alumno, de hiperactividad o de inquietud. Lo cierto es que hay más manifestaciones, sin duda. Esto obedece, como digo, a deshabituación, a el periodo de pandemia ha generado una breve luna de miel, digamos. Qué lindo estar en casa, jugar al chinchón, aprendemos, pintamos, regamos, nos dedicamos al jardín, los chicos vamos a arreglar la bicicleta, digamos, qué sé yo. Cuando hay casa, cuando había casa, cuando no había casa la cosa se complicaba. Pero con el correr del tiempo, lo que yo sostengo es que hubo como una amputación de la afuera, o sea, es como si yo dijera, bueno, mira, tiene diabetes, tiene una gangrena, y bueno, hay que amputarle la pierna. Y sí, es terapéutico, le va a salvar la vida, pero qué cagada, digamos. La amputación es una amputación, y la amputación de la afuera fue muy importante. Y digamos, se veía después, cuando se empezaron a relajar los distanciamientos y espaciamientos, que como que se abrió la jaula y la gente salía a la desesperada. Yo tengo un paciente que tenía 18 años en medio de la pandemia y ve desde la ventana de su casa, una casa bastante humilde, en un barrio humilde, que había una especie de fiestita en la vereda. Entonces dice, bueno, yo voy, dice. Entonces le dice a los padres no, de ninguna manera. Entonces a veces se escapa, ¿no? Y se va a la fiestita de la esquina, donde ponían chan chan, qué sé yo, y estaban fumando porro, evidentemente. Claro, en esa excursión lo asaltaron, le sacaron el celular, la plata, no pudo hacer nada de lo que se proponía y volvió.
Entonces decía, Juan, dice, aprendí la lección, no tengo que hacer estas cosas, pero vos no sabés las ganas que yo tenía de salir. No podía más, ¿no? Entonces, por un lado, el grupo de los adolescentes ha padecido esto. Por otro lado, los más chiquitos, una nena que, digamos, los padres, muy buena gente, y la nena, ¿a qué se dedicaba durante los primeros meses de la pandemia? A frotarse la vulva contra los muebles. Una nena de 1 año y medio. Entonces, ¿qué pasaba? Y claro, pasaba que los padres estaban, cada uno en su teletrabajo, absorbidos, muy tomados por la adaptación a la nueva situación, y a la piba le daban formalmente bola, pero no había allí una cercanía, un tiempo donado. Bueno, cambiada esta situación, la nena dejó de franelearse contra los muebles. Volviendo a tu pregunta, hay que ver cada situación, por supuesto. Hay chicos que están mal y para los cuales una medicación puede ser una ayuda, siempre y cuando esa medicación no sea ni la intervención única, que sea parte de una estrategia terapéutica, que ese chico tenga un espacio terapéutico para él y su familia lo tenga, sobre todo si es chiquito. Y entonces una medicación podría ayudar si el pibe está padeciendo. Ahora, si los que padecen son los de afuera, ¿sí? Entonces, como hay un cartel que dice Ritalina, mucho más fácil que ser padre. So much easier than parenting, Ritalin. Mucho más fácil que ser padres, Ritalin. O so much easier than teaching, podríamos decir, que enseñar, Ritalina. No se los pasé, pero tengo la foto ahí de un cartel en Los Ángeles. Ahí la discusión es otra. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo ajustamos el dispositivo institucional para alojar a chicos que vienen de un momento de catástrofe de rituales, certidumbres y demás, y entonces, digamos, les cuesta mucho volver. Y hay que poner como un cierto calzador. Bueno, ahí estaría la diferencia. ¿A quién queremos tranquilizar? ¿No? ¿Al chico o a los que están alrededor? ¿Hay verdaderamente un padecimiento subjetivo importante que justifique que el chico reciba una medicación? Bueno, eso es algo que hay que evaluar. No hay que pasar por alto. Yo utilizo medicación. El asunto no es que la medicación es mala. El asunto es que puede ser muy mala la forma de utilizarla. Y puede ser muy poco ética la forma de utilizarla. La medicación tiene que estar al servicio de una estrategia subjetivante que cree posibilidades para el chico, o chica, o chique, no para otra cosa. ¿Se entendió? Bueno, algunos comentarios. Pablo Dragotto menciona que es muy difícil competir contra la parafernalia publicitaria que avanza en la medicación de la vida cotidiana, donde se ofrece un fármaco para cada dolor existencial. Se complementa y se apuntalan con el discurso positivista y sus clasificaciones. Silvina Crespi comenta que los docentes suelen requerir reuniones y que brindemos tips sobre cómo ayudarlos. E Ivana Monchietti, agradece a Juan Bassen, siempre un gusto escucharte. Acuerdo con la colega de que estamos ante una mirada escolar y familiar que no quieren esperar procesos subjetivantes para trabajar con el síntoma. Y hay un pedido más de palabra de Karina Giacchini. Sí, yo quería, yo atiendo a adolescentes y jóvenes y actualmente tengo una consulta de un joven de 23 años que desde los 5 años es medicado con Ritalina, toda la escolaridad fue medicado y un poco lo que yo observo es un joven que no tiene ningún problema
y que lamentablemente durante toda su escolaridad ha sido depositario de toda la problemática familiar. Entonces él, por ejemplo, me relata episodios de mucha violencia en la casa, pero por supuesto, como el medicado, el que tenía la consulta, digamos, con todo un equipo de salud, digamos, neurólogo, no sé quién, un montón de profesionales, era él el culpable de todo y actualmente es el culpable de todo lo que pasa. Entonces, la situación de él es que él, desde muy chico, se va de la casa, ahora vive, porque no puede mantenerse solo, vive prácticamente en la casa de la novia, y bueno, estamos trabajando cómo él puede independizarse económicamente para poder subsistir, porque en su propia casa, con su familia, sigue siendo el depositario de todos los problemas. Yo me acordaba, bueno, a mí me gusta el psicoanálisis, pero tengo algunas lecturas de otras teorías, y en la teoría sistémica se habla del depositario de los problemas, ¿no? De que es como el portavoz o el que... Y la verdad es que veo como la subjetividad arrasada de un chico que, digamos, desde mi punto de vista, no tendría que tener ningún problema. Por ejemplo, él es jugador ay, no me sale, ese que es con el palito y, bueno, de hockey. Y me relata una escena donde él se asusta de sí mismo porque eran 4 jugadores contra 7, él era uno de los 4, y terminan empatando. Entonces alguien en la tribuna le dice, tranquilízate, para un poco. Y yo digo, y en realidad, y él se asusta, pero en verdad, yo le digo, pero si la idea era ganar el juego o no perder por tanto, porque eran muy pocos jugadores, ¿cuál es el problema? ¿Lastimaste a alguien? No, me dice, no golpeé a nadie, pero yo estaba como, me agarró como un ataque de ira, dice, y bueno, y metí goles y qué sé yo. Entonces, como cada cosa que él hace, le evalúa desde la patología, ¿no? Y veo eso, la verdad es que me impacta mucho eso, lo quería compartir y bueno, y ver qué pronóstico hay con estos casos, me parece muy complicado. A ver, voy a retomar. Primero, coincidir absolutamente con el primer comentario. Después hay 2 más que me los van a tener que repetir porque me quedaron arrasados. Ahora vamos a volver sobre eso. Pero el primer comentario obviamente combina con esto último que acabas de mencionar vos respecto a este jugador de hockey entusiasta. Yo diría, hay 2 cosas. Divertido porque si la novia se llama Rita, hizo una combinación perfecta, digamos, ¿no? Ya reemplazó la medicación por la novia. Pero lo que yo creo es que ahí tenemos 2 formas de pensarla. Este chico no tiene problemas, falso. Todos tenemos problemas. Este chico tiene los problemas que le adjudican, eso es lo discutible, ¿no? Eso es lo discutible. Una posición, digamos, yo creo que equivocada sería, como no tiene los problemas que le adjudican, o uno reacciona ante los problemas que le adjudican, esto de ser el depositario desde la teoría sistémica de los problemas, que muchas veces se piensa que termina siendo el miembro más fuerte del sistema, el que es el depositario de los problemas, y en realidad no siempre es así. Pero bueno, no son esos los problemas. Pero él tiene otros, sin duda. Hay una frase muy graciosa que dice que los argentinos somos los únicos que para cada solución encontramos un problema. Y eso es absolutamente cierto, pero para toda la vida. Porque cuando uno encuentra una solución, se encuentra con un nuevo problema. Este chico va a tener un problema ahora que encontró la solución de irse a vivir casi a lo de la novia. Se ha colgado las tetas a la novia y eso va a ser un problema en algún momento. Para él es una solución, pero va a ser un problema. Y en todo caso habría que pensar cuáles son los problemas de este chico, que seguramente tiene. O sea, ningún problema falso. Este chico tiene problemas, como cualquiera. Ahora, eso no quiere decir que... Ahora, el problema de la desatención, la hiperactividad y la consiguiente medicación, ese no era su problema, claramente, ese no era su problema. Y la estrategia que se siguió fue una estrategia equivocada. Probablemente este chico hubiera podido transitar
su escolarización sin Ritalina. Y por otro lado, la Ritalina trae efectos negativos a largo plazo, es algo que hay que tener en cuenta, y la supresión también trae efectos negativos. O sea que ahí tenemos como varios problemas. Pero bueno, obviamente que ahí se ha seguido la solución que el primer colega decía, para cada malestar, púmbate, una pastilla, ¿no? Sí. Había después 2 comentarios más que me gustaría si me los pueden repetir, porque uno tenía que ver con el tiempo, a ver, que no lo alcancé a notar. Vos mencionaste dos comentarios. Sí, uno con respecto al pedido de tips que hacen a veces los docentes para cómo ayudarlos, y otro me parece que es la mirada, estamos ante una mirada escolar y familiar que no quieren esperar procesos subjetivantes para trabajar con el síntoma. Tal cual, ok, ahí van juntos, porque en realidad ahí viene, por eso me parece como muy ilustrativo y además de divertido el video de los mecánicos, porque nuestra práctica es como si se tecnificara, y entonces ante la tecnificación hay que tener como tips, recursos técnicos para resolver el problema. Y entonces los maestros, por ejemplo, reclaman capacitación, o se los señala como no capacitados para afrontar determinadas cosas. Hay mucha literatura al respecto, sobre la dislexia, por ejemplo, digamos, la Cámara de los Comunes de Inglaterra dice que la dislexia es una basura y que no se trata de, digamos, de etiquetar chicos, sino de acompañarlos, no importa cuál sea el nivel de dificultad que tengan, que la etiqueta esa no sirve para nada, y que no es cuestión de darle tips a los maestros, sino de que los acompañen. Entonces yo lo que digo ahí, mi frase, es que no se trata de brindar capacitación, sino de generar sensibilización. Que hay algo que tiene que ver con una cierta insensibilización, que dificulta, digamos, la posibilidad de lo que sería un encuentro. Les doy una anécdota desde la psiquiatría, digamos, porque si yo les hablo a los maestros, con todo derecho me pueden decir, pero ¿y si vos nunca fuiste maestro, de qué estás hablando? No, pero sí estuve durante muchos años en un hospital psiquiátrico, y un paciente en ese hospital había escrito en una frase en una pared que decía: en este lugar, todo encuentro casual es una entrevista, ¿no? Entonces, una crítica fenomenal, muy lúcida, y eso se contrapone con una experiencia que nosotros llevamos adelante, que fue mencionada en la biografía mía, de haber estado 30 años en programas que se llama Cuidar Cuidando, donde llevábamos a los chicos al zoológico, después Ecoparque, a desempeñarse como aprendices de cuidadores. Entonces, yo iba una mañana con uno de los chicos, que tenía excelente relación, era un chico que tenía 14 años, y vamos entrando juntos, y viene el electricista del zoológico, que le decían Gallego. Y Gallego venía cargando 2 valijotas de herramientas con unos guantes muy gruesos. Entonces vamos caminando, Gallego lo conocía, este pibe se llamaba Damián, pero no trabajaba con él, pero igual lo conocía. Entonces llegamos a un punto de encuentro. Gallego lo que hace es dejar las valijas en el piso, se saca los guantes y le da la mano y lo abraza. Y da los buenos días. O sea, ahí hubo un encuentro, no una entrevista. Un encuentro casual, ¿no? No una entrevista. Lo que yo digo es que para que exista la posibilidad de encuentro nos tenemos que sacar los guantes. Los guantes son ciertos preconceptos teóricos, no las teorías, porque las teorías pueden ser herramientas fantásticas, pero muchas veces funcionan como guantes, que nos aíslan, que nos protegen, que nos impiden ir al encuentro de lo que de alguna manera nos están pidiendo, como por ejemplo, claramente el ejemplo del Joker, o el ejemplo de Melvin en la novela de Amélie Nothomb. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que esa sensibilización va de la mano de lo que sería una frase clásica de María Elena Walsh, cuando ella decía:
o si hace losito, quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor, pero lo quiero abierto y no enjaulado dentro de un despertador. Bueno, ella dice que contarle un cuento a un chico es tiempo donado, ¿no? Donado. O sea, donar significa dar sin esperar a cambio. Bueno, esto es lo que no suele pasar. Poder donar un tiempo. Una periodista, cuando yo le decía esto, me decía, ay, dice, y entonces, dice, cuando yo le enchufo el celular a mi hija que tiene 4 años para pintarme las uñas, la estoy haciendo mierda. Y no, pero lo que estás es no donando tu tiempo, sino pidiéndole a ella que te done tiempo a vos. Es como una inversión de la demanda. Entonces, los adultos estamos tan ocupados, que, digamos, queremos que los chicos nos donen el tiempo a nosotros. Y ahí se produce un problema. Entonces, creo que si hubiera que pensar en algún tip, es sensibilizarse, escuchar la singularidad que hay en juego y donar cierto tiempo a esa situación. Esos no son tips, son cuestiones de sentido común, de sensibilidad y delicadeza subjetiva. Vero, nos estamos quedando lamentablemente con poquitito tiempo y veo que hay muchísimas preguntas y personas que quieren participar. Les pedimos que puedan ser acotados para poder incluir a algunos de ellos. ¿Te parece? Sí, si querés hagamos un resumen de las preguntas, yo trato de juntar. Voy a enchufar la compu. Voy a tratar de ser también en las respuestas breve. Esperen que ahí enchufo para que no se me descargue. Ahí va. Estás bloqueada, Vero. Perdón, que decía que escuchemos la pregunta de Silvia, o la ocurrencia de Silvia Tulián y de Patricia, y a ver si podemos hacer. Diana también levantó la mano. Y Juan, agradezco tu presencia, etcétera, pero quería hacerte una consulta a partir de lo que vos refieres o lo que vos mencionaste. Vos hablaste de un niño de 12 años en transición de su sexualidad, o de su género, digamos. Y yo me quedé pensando porque los 12 años, si es un tiempo como para definir una sexualidad. Y cuento una breve anécdota de algo que me pasó en estos días, que escucho a un chiquito de 8 años al que una amiguita le dice, vos sos gay. Y entonces él dice, me tienen harto, yo no soy gay. Me tienen cansado, yo no soy gay, o sea, yo soy un varón. Como, a ver, esa expresión emocional de hartazgo, que tiene que ver como con un marco, porque por ahí el padre dijo, a mí no me importa si tengo un hijo, qué sé yo, ¿no? Me conmovió. Bueno, esa es la situación, digamos. Ok, que juntemos, si quieren, otras más. Sí. Va. Sí, claro, Patricia. No, lo mío era como lo que me fue quedando a través de todo lo que presentaste, Juan, que me parece que en esta compulsión a clasificar y describir, que ahora es masiva con la creación de los centros terapéuticos y de rehabilitación, con el ESMD, que por suerte yo no lo entiendo mucho porque no lo manejo, y fui de una época en que no se usaba mucho. ¿A dónde está el deseo? Me parece que se va perdiendo en esta objetivación escuchar el deseo. Y también me llamó la atención en relación a esto, en ese videíto que pusiste cuando le querían sacar el medicamento, que el psicólogo o psiquiatra dice, solo vamos a hablar, como desmereciendo el poder de la palabra. Y me parece también, en relación a la pandemia, todo esto que
que estamos atravesando ahora, de volvernos a acomodar después de la pandemia, si nuestro deseo a veces no está tapado por justificar con la pandemia y nos impide escuchar el deseo del otro, del paciente. Bueno, hay un pedido de comentario más de Diana. No. Dale. Hola, ¿qué tal? Soy Diana, de Misiones. Trabajo en escuelas y trabajo también en consultorio, y por ahí quería comentar un poco nomás. Un pacientito con el que estoy trabajando tiene 11 años y llegó a mi consultorio porque los padres estaban saturados, digamos. Más bien la madre, son padres separados, los dos viven en diferentes ciudades, y este niño tiene varios diagnósticos. Al entrar en mi consultorio tiene un diagnóstico neurológico de hemiparesia brachiocrural, o sea que es la mitad del cuerpo con una parálisis. Al nacer tuvo falta de oxígeno, entonces desarrolló este problema. También le diagnosticaron trastorno de regulación sensorial, trastorno específico del lenguaje y trastorno del desarrollo. O sea, lo primero que los padres me hablaron fueron de todos sus trastornos. Y comenzamos a trabajar con este niño, y tiene una perseveración en el juego con dinosaurios. Y también repite y repite cosas que escucha en la televisión, las repite sin parar, de modo que ya los deja locos a los padres, que tienen que cortarle el televisor porque él no para de repetir. Entonces, bueno, comenzamos a jugar con dinosaurios en el consultorio, y él comenzó a abrirse, a charlar conmigo, a contarme. En un momento yo le pido que dibuje una persona. Le presento una hoja, le pregunto si le gustaría dibujar. Y me dice, no sé dibujar. Bueno, le digo, pero como te salga. No, yo sé dibujar flores. Bueno, empieza a dibujar flores, y le digo, ¿cómo aprendiste a dibujar flores? Lo aprendí solo, lo descubrí yo solo. Y entonces empiezo a ver que este chico no, o sea, los padres siempre lo atendieron con una psicóloga que era cognitiva conductual, ¿sí? Y tenían formas de relacionarse con el niño que me hace recordar a ese guante, ¿no? Desde que nació siempre se comunicaron con él a través de estas teorías que le dijeron que funcionarían para tratar con su hijo con todos estos trastornos. Y es un niño que tiene muchísima potencialidad, pero está atendido desde estos diagnósticos, y no abren la posibilidad, ¿no?, a expandir esos límites que se le fueron impuestos. Entonces él trata de hacer con lo que tiene, y lo que repite este juego con los dinosaurios tiene que ver con un tiempo compartido con el padre, cuando el padre le contaba historias de dinosaurios. Bueno, muchas gracias, Diana, muchas gracias. Vamos a ir cerrando porque hay un montón de comentarios, de agradecimientos que... Abarajo estos tres y seguimos. Bueno. El primero que mencionaba a los 12 años, de este chique que quiere transitar hacia ser varón, claramente es una edad, digamos, en donde él pretende empezar un tratamiento hormonal. Por suerte está legalmente, digamos, condicionado que él solo lo puede hacer después de cierta edad y le faltan un par de años. Él ha buscado ejemplos en muchos lugares, y por suerte hay muchos ejemplos, pero todos equipos que han podido acceder a tratamientos hormonales, pero recién después de los 17 o 18 años. No tolera esa espera. Pero mientras tanto, yo diría que básicamente, y ahí viene otra problemática,
Este es un chico, chique, cuyo papá no existe prácticamente en su vida. Su mamá es una persona extremadamente ansiosa. Yo creo que este es, digamos, que básicamente lo que quiere es no ser mujer como la mamá, digamos. No sé si no quiere ser mujer todavía. No quiere ser como la mamá. Y tiene razón, digamos, en no querer ser como la mamá. Pero parecería que el punto de salida para ese entrampamiento es hacerse varón. Por lo cual estamos sosteniendo con bastante dificultad, pero importante, un compás de espera, porque además aparecen otros montones de problemas de la dificultad enorme de despegarse de este chico de su mamá. O sea que hay que dar ese tiempo, ese compás de espera. Las cosas no son quick fix, como se diría en la jerga, que se arregla rápido. Respecto a lo que decía el comentario de Just Talk to Him, yo creo que lo que intenta en la serie es valorizar el espacio de la palabra. No dice Just Talk en el sentido de como despejemos de otras cosas, saquémosle los 4 medicamentos que tiene, digamos. Va a bastar con empezar a hablar con él. Ese es el comienzo. Si no, él le dice, ¿y qué le pasa? Y entonces el psicólogo dice, y no sé hasta que le saquemos los medicamentos, lo cual es muy honesto. No sé qué le pasa, lo voy a saber cuando pueda hablar con él. Y cuando pueda hablar con él sin esta cantidad enorme de medicamentos que toma. Lo tercero de este pibe claramente es un chico, pobrecito, tiene una serie de problemáticas que le han caído de arriba, desde el nacimiento, hemiparesia, bueno, falta de oxígeno, seguramente alguna afectación, digamos, en sus capacidades cognitivas puede ser que tenga, lo cual no quiere decir que sea una hipoteca y que no pueda, digamos, superar. Hay, dentro de el estilo cognitivista, se apunta, digamos, se ubica, digamos, a los espacios terapéuticos como parte de lo reeducativo. Yo creo que hay como un giro educativo. Por eso a los padres se los pone también como terapeutas, como un giro educativo de las problemáticas y de los abordajes. Entonces me parece que ahí lo que se apunta es a generar una plasticidad sináptica, podría decirse, neurológica, como un entrenamiento, ¿no? Si uno quiere aprender a pegar el drive en el tenis o a meter una pelota en el cesto de básquet, tiene que ir mejorando los movimientos que se van automatizando y eso genera plasticidad sináptica y después lo hace automáticamente, como cuando uno aprende a manejar. Eso es plasticidad sináptica. Pero de lo que se trata es de plasticidad simbólica, que es abrir el campo de las posibilidades expresivas y comprensivas y de las dimensiones, digamos, semánticas, pragmáticas y sintácticas de la lengua. Y eso abre espacios al juego. Entonces, al juego con la lengua. Este chico no podía jugar con la lengua porque, por ejemplo, repetía, tácate, 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 como pasa con muchos chicos que repiten. Sintagmas, avisos, ¿no? Clichés. Ahora, hay un detalle que hay que tener muy en cuenta y que yo no he acentuado lo suficiente. Es que decían ustedes, los padres están saturados. A ver, yo digo lo siguiente, estamos en un momento histórico en donde la familia está completamente desbordada y horadada por flujos. Antes la familia era, digamos, como el primer ámbito de socialización y después se iba a la escuela, que era el afuera. Ahora el afuera está dentro desde el primer momento. Está todo el tiempo, los pibes están bombardeados por publicidades, por la tecnología, por lo que viene de la mano de la tecnología, los juegos. Todo eso compite. Yo digo que los influencers compiten con la influencia de la escuela y le ganan. Este pibe que no quería ir al colegio decía, yo prefiero escuchar a tal o cual, dice que me dice cosas que a mí me sirven mucho más que lo que me dicen en la escuela. Hay que entender que los pibes están saturados de todo esto. Y es mucho más difícil criar hoy chicos
que lo que podía ser hace algunos años atrás. Había otros problemas, pero hay una dificultad específica en la crianza. Borges decía, vivió una época muy difícil, como toda. O sea, todas las épocas son difíciles, pero hay dificultades específicas de cada época. La crianza en esta época es una tarea muy difícil, porque los chicos vienen. ¿Cuántas de las 10 primeras palabras que dice un chico se las enseñaron los padres? No todas. A veces ni siquiera la mayoría. Entonces, este pibe, como otros, vienen manijeados. Entonces es mucho más necesario ese tiempo donado para bajar esta efervescencia eléctrica que el consumo pone. Los chicos de hoy son antes consumidores que niños, antes consumidores que ciudadanos, antes consumidores que alumnos. Entonces eso es una energía desbordante. El consumo genera un modus desbordante de vida y de insatisfacción permanente, ¿no? Entonces, digo, eso hay que tenerlo en cuenta en las crianzas de hoy, porque todo el mundo está desbordado. Cuando yo voy a hablar de esto con los padres, todos los padres, digamos, no saben qué carajo hacer, digamos, bueno, cómo hacer para poner límite todo el tiempo. Y bueno, pero eso no es que los padres son todos unos pelotudos, es que hay condiciones de vida distintas, y las subjetividades de hoy son distintas, y genera un desconcierto, desacople, dificultad para acomodarse a eso, real. Así que, por eso tomo la palabra saturación que decía, están saturados estos papás. Bueno, sí, ahora sí, que podríamos ir como despidiéndonos. Sí, sí, Juan, yo le quería decir que le vamos a enviar el chat para que usted pueda leerlo vía mail, todos los comentarios, los agradecimientos, son muchos mensajes. Gracias. Acá está todas las críticas tachalas. Sí, las borramos. No, hay muchísimos agradecimientos y lindos comentarios para que usted lo pueda leer. Bueno, entonces ahora sí, agradecerte nuevamente, Juan, y seguramente nos encontraremos en otra oportunidad para retomar estos temas tan interesantes y tan ávidos que estamos todos de esto, para poder dialogar juntos, ¿no? Así que, bueno, te despedimos agradeciéndote enormemente, y de paso les comento y les cuento que en julio vamos a hacer un receso con las rondas, y tomaremos, volveremos en agosto, el 27 de agosto, sobre la temática violencia intrafamiliar. Así que bueno, los esperamos a todos, verlos nuevamente, y nuevamente un abrazo grande, Juan, y muchas gracias. Gracias a todos por estar. Gracias a todos, y por ahí la próxima puede ser presencial o híbrida, y podemos encontrarnos en Córdoba, y bueno, y otra gente por ahí puede estar, como esta colega de Misiones, digamos, verlo por Zoom, pero también tener un espacio presencial que creo que es muy rico. Así que bueno, gracias. Y sea hasta pronto.